Hola, Carlos, ¿qué pasó? Hola, oye, mira, estaba leyendo algo súper interesante, tómame atención. Estaba viendo un proyecto de ley que dice el caso de registro inmueble. Mira, dice, el día de hoy en el Congreso, un grupo de senadores presenta un proyecto de ley para transformar la naturaleza del contrato de compra-venta de bienes raíces, postulando que frente al alza de precios que tendrán estos bienes debido a la reforma tributaria y estimando la importancia que tienen estos en la vida, dignidad y desarrollo de las personas, será mucho más difícil conseguir el sueño de la casa propia. Para gran parte de la población, por tanto, al ser el sistema registral y notarial un incremento innecesario y considerable del precio de estos bienes, se debiera eliminar su sistema de inscripción y formalidad, pasando a ser solamente un contrato consensual, que solo debe ser redactado en un contrato desde cierta cuantía, no siendo obligatoria su inscripción para que se entienda perfeccionado, provocando una baja de precios y acercando el contrato a las personas menos aventajadas de nuestra población. La discusión y las dos posiciones generan un gran revuelo en la sala, dividiendo la opinión de la mayoría de los congresistas. Por tanto, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en esta sesión, deciden continuarla y finiquitarla el día viernes 6 del presente. Estaba pensando que igual se puede como ver desde el análisis económico del derecho, creo yo. ¿Cómo relacionáis el derecho a propiedad con el análisis económico del derecho? O sea, sí se relacionan, pues, porque, por ejemplo, si vemos la propiedad como la función económica de la propiedad, esto se ve desde el análisis económico del derecho. Y yo recuerdo que acá hay un autor que es Richard Posner y es igual como que lo explica con un ejemplo como súper lúdico, que habla del ejemplo del agricultor. En un caso hipotético, por ejemplo, en que el Estado se supriman de un día para otro los derechos de propiedad. El agricultor siempre para su consumo personal, por ejemplo, no sé, cebolla, lechuga, zanahoria, pero tiene un vecino que tiene mucho más medios, mucha más fuerza, y este vecino lo que llega y se apropia de la cosecha de este pobre agricultor que ha invertido tiempo, esfuerzo, trabajo en su cosecha. A la larga, lo que pasa con este agricultor es que no tiene medios legales para reclamar o restablecer los derechos de propiedad que tiene sobre su trabajo, y lo que pasa al final es que se desgasta, se desmotiva y a la larga provoca que abandone su actividad, y esto también pasa en el resto de la sociedad, y al final lo que pasa es que hay un perjuicio muy gigante en el sistema económico de una nación. Por otro lado, también podemos decir que el derecho de propiedad juega un papel importante porque se delimita lo que son la titularidad de la propiedad. Lo que hace es que incentiva la producción, el trabajo, y también se evita lo que es, por ejemplo, el tema de la tragedia de los comunes cuando se sobreexplotan recursos que están ya muy limitados. Entonces sí se relaciona mucho lo que es el análisis económico del derecho con la propiedad. Ahora, a mí igual me surge como personalmente una pregunta acá, y sería, ¿cómo se consagra entonces al final la propiedad para que los contratantes se vean motivados a cumplir con sus contratos? Y esto tiene relación, yo lo pensé así al menos, con los remedios contractuales, porque lo veríamos como de dos puntos. Uno, como una motivación para el contratante diligente, para que cumpla con su contrato a sabiendas de que hay un régimen legal que lo avala, que lo defiende al momento de que es privado de su propiedad. Y desde otro punto de vista, que sería como un método de presión a ese contratante que no es tan responsable, no es tan diligente, y que se ve obligado a cumplir con su contrato a sabiendas de que en su contra podría proceder un remedio contractual. Ya, pero hablaste de los remedios contractuales, pero en ese sentido, ¿por qué serían fundamentales? Y por ejemplo, teniendo en cuenta contratos, por ejemplo, como la promesa. Pero Humberto, eso va a depender. Por ejemplo, parte de la promesa va a importar si está escriturado. Si no está escriturado, no genera efecto civil. Pues, si está escriturado en los términos del 1554, va a generar todos los efectos civiles, y por lo tanto van a operar los remedios contractuales. Y ahora, viéndolo desde el análisis económico del derecho, podemos encontrar dos teorías y verlo desde dos puntos de vista. El primero es la teoría de la negociación, donde básicamente en realidad las partes van a poder negociar libremente y se van a saltar estos remedios contractuales, pero puede que en realidad malentiendan los máximos que puede ofrecer una y los mínimos de la otra, o derechamente falla la negociación. En ese caso, van a echar mano a los remedios contractuales. Ahora, esto sería totalmente ineficiente desde el punto de vista del teorema, porque en realidad si las partes negociaron libremente, en realidad hubo costos de transacción muy altos partiendo desde la negociación hasta los costos jurídicos que implica echar mano a los remedios contractuales.
Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría del contrato en el análisis económico del derecho, básicamente nos ahorramos esta vuelta tan larga y echamos mano a lo que dice el contrato, y si no a los remedios contractuales. Si echamos mano a los remedios contractuales, bueno, la actividad está en todo su derecho a hacerlo, pero tendríamos un contrato ineficiente porque finalmente no se cumpliría lo que debería en relación con el principio de eficiencia del teorema de la constitución en el análisis económico del derecho, que sería que una satisfacción tanto individual o social como queráis para una parte y para la otra, porque finalmente el acreedor se estaría llevando además una indemnización aparte. Ahora, si no estamos a una regulación ex ante en el contrato, o sea, regulamos todo lo que puede pasar en el caso del quiebre del contrato, estaríamos ante un contrato eficiente porque aun cuando este contrato ya murió, las dos partes se van satisfactoriamente. Incluso podríamos hablar de un quiebre ineficiente, o sea, un incumplimiento eficiente del contrato, porque aún habiendo quebrado el contrato, nuevamente las partes no necesitan hacer más para irse satisfactoriamente. Bien, volviendo al punto, creo yo, que del proyecto de eliminar la inscripción de bienes inmuebles, creo que existen ciertas ventajas, ¿ya? Ciertas ventajas porque, por ejemplo, en sí, el sistema de inscripción de los bienes inmuebles es súper caro, chiquillo, ¿ya? Es excesivamente oneroso para los usuarios, ¿ya? Y a diferencia de lo que creía Andrés Bello, ¿ya? Es un sistema que no es eficiente porque en Chile, ¿ya? No todos los inmuebles están inscritos. Por ejemplo, aparte del loteo irregular, ¿ya? También existen inmuebles ya antiquísimos que no están inscritos. Y mirando desde el punto de vista del análisis económico del derecho, ya no es eficiente este sistema, ¿ya? El conservador de bienes raíces es un ministro de fe, pero no es un empleado público. Entonces, cuando comete ciertos tipos de delitos, ¿ya? Esto genera desconfianza para los usuarios porque no existe una sanción administrativa, ¿ya? Y respecto a la internalización de costo, es mucho el tiempo que las partes también deben esperar para una inscripción de bien inmueble, ¿ya? Si lo llevamos esto a dinero, es un costo que las partes deben hacerse cargo, ¿ya? Respecto de la externalización del costo también, las partes también los usuarios, no las partes, deben hacerse cargo también de este sistema que no está en línea, ¿ya? Porque este sistema conservaticio no existe un sistema en línea, online, al que los usuarios puedan acceder, ¿ya? No es amigable, ¿ya? Y el conservador en sí, hay muchas personas que piensan, y muchos usuarios que piensan también, chiquillos, que es un monopolio legal, ¿ya? Existe un conflicto muchas veces entre el usuario y el conservador. Y no sé si sabían, pero por ejemplo, cuando existe alguna negativa del conservador, ¿ya? Para inscribir, ¿qué deben hacer todos? Recurrir ante los tribunales de justicia. Hay que ir ante un juez letrado, ¿ya? Para recurrir respecto de esta negativa de inscripción, ¿ya? Y el juez no condena en costa al conservador. Entonces, otra vez los usuarios tienen que hacerse cargo de estos gastos. Respecto a ello, si bien la teoría de todos, eso es verdad. Respecto que habla más que nada de la eficiencia, y la eficiencia es el hecho de que la transacción sea de costo mínimo o que no haya definitivamente obstáculos respecto a las partes que hacen la negociación. Y eso es verdad, con este proyecto de ley se lograría eso, ya que literalmente los costos se eliminan, costos posteriores a la compraventa, que en este caso sería el hecho de ir a la inscripción, y el costo de la inscripción de la escritura es elevado.
Así que en ese sentido lo entiendo. Y además las partes se motivarían más a acercarse a negociar para ello. Pero al respecto hay una cosa que no te das cuenta, que es respecto de que esto venga más que nada por eficiencia. Pero hay que recordar la razón por la cual tenemos este tipo de escritura o este tipo de solemnidades, que es al fin y al cabo que es la certeza jurídica que da la misma escritura, que es algo que es propio de los bienes raíces al momento de realizar la compraventa. Es importante, es algo que mantiene literalmente que es un medio probatorio en el caso de que surja un disputa legal, y además de que también tiene por el fin no solamente eso, sino que también da certeza al comprador de este bien raíz de que la persona que le vende es en realidad el dueño legítimo del mismo, porque si no, no habría forma de saber eso, y así sinceramente podría vender un bien ajeno, una casa ajena, y podría ocasionar miles de problemas en este sentido. Ahora bien, encuentro que el proyecto de por sí tiene buenas intenciones. Este proyecto siempre tiene buenas intenciones. Tiene algunas ventajas, pero el problema es que pasa a llevar esta otra parte que es importante en nuestro sistema. Que querámoslo o no, sea antiguo o anticuado o no, es importante actualmente. Además tenemos que considerar de que si esto quisiéramos que fuera decente por lo menos, tendría que ser abaratar los costos de las mismas transacciones. Porque al fin y al cabo lo que se quiere hacer es, si bien se quiere eliminar este costo, es para no también afectar otro punto, que es el punto de los intereses que tienen las casas actualmente, los intereses y las tasas en general. Y quiere pasar esto a un punto ya más controlable, que este caso serían las notarías. Las notarías y también el conservador, que es donde se realiza la inscripción. Cada uno de ellos se... Igual hace calor, vamos por una chela. Ya, vamos a la chela. Vamos, cabrón.